Buenas noches, ¿qué tal, Edusers? Estamos aquí otro día más, esta vez para tener una charla con Emilio, arroba Emilio-Roldán. ¿Qué tal? Buenas noches, Emilio. Buenas noches, César, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar sobre protección internacional, ¿vale? Emilio ha trabajado en el tema, yo también lo he tocado un poquito, te apoyaré en lo que pueda, Emilio. Y vamos a hablar un Sin problema. poquito sobre, bueno, sobre qué es la protección internacional, cómo funciona en España, a quién va dirigida, de dónde vienen los fondos, en fin, vamos a hacer un poquito un repaso sobre el tema para todo el mundo que esté interesado, porque además es un tema que está bastante de moda, muy en boca de todos, ahora con los refugiados que pueden venir de Ucrania, en fin. A mí me parece un tema bastante interesante. Así que vamos a darle caña, si te parece, Emilio. Cuéntanos un Venga, vámonos. poquito, cuéntanos un poquito qué es la protección internacional. Mira, la protección internacional, César, y demás compañeros lo estén viendo, es un recurso, ¿vale? Que tenemos más reconocido a nivel estatal, ¿vale? Por la Constitución española, en la que ofrece una serie de ayudas a todas las personas que vienen de otros países, ¿vale? Ya sea por desplazamiento principalmente forzado, Ujú. ya sea por temas como guerra, como está pasando ahora en la guerra de Ucrania, pero también puede ser también por violación de derechos humanos o persecución, ya sea de tipo político, como por ejemplo puede pasar con otros países tipo como Cuba, Venezuela, también puede pasar también en muchos países del África subsahariana, también puede pasar también por motivos religiosos, como pasa en muchos países africanos y de Asia. Ujú. En fin, que puede ser por diferentes motivos de persecución, ya sea por raza, género o identidad sexual. Vale. Yo buscando un poquito de información sobre el tema, Emilio, antes de empezar con esta charla, y estos días hasta hoy, he estado viendo que existe un área como de protección internacional en dos ministerios, en el Ministerio de Interior y en el Ministerio de... ¿cuál era el otro? El El de Ministerio de Seguridad Social e Seguridad Inmigraciones. Social e Migraciones. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Tú lo sabrías especificar? Pues mira, te explico. Antes que nada, hay que recordar que la Constitución española, en su artículo 13.4, Ujú. reconoce el derecho de asilo, Vale. ¿vale? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que nuestra propia Constitución, nuestra ley máxima, ¿vale? Nos está reconociendo lo que es el derecho a asilo para una persona que viene desde fuera, ¿vale? Entonces, cada ministerio tiene una misión diferente entre uno y otro, ¿vale? Por ejemplo, lo que es el Ministerio del Interior, igual que nos pasa a nosotros, por ejemplo, tú vas a solicitar tu DNI, ¿vale? Tienes que ir a una comisaría. Pues igual pasa con el Ministerio del Interior, que es la que se ocupa de todos los documentos identificativos, ¿vale? Vale. Principalmente aquí en Protección Internacional hay tres tipos de documentos, ¿vale? Está primero la Carta Blanca, ¿vale? Que es el primer documento en el que tú solicitas la protección internacional en España, ¿vale? Ese documento es, digamos, el primero que se da a una persona que Ujú. comienza el trámite de protección internacional. Después, cuando ya pasa una serie de meses, en este caso son 6 meses, principalmente ya entra en el tramo en el que puede solicitar lo que es la tarjeta roja, ¿vale? Ujú. Que la tarjeta roja que es digamos como nuestro DNI, donde viene su firma, su sello de identidad como antiguamente en nuestro DNI y una foto. Ujú. Y ya incluso ese permiso, ¿vale? Le da derecho a trabajar en España, ¿vale? Esa tarjeta roja ya le está dando el permiso a esa persona a poder trabajar en España. Y después, ya por último, cuando ya la resolución es definitiva, ¿vale? Sobre todo, principalmente si es favorable, ¿vale? Existe otro documento, que es ya el más parecido a nuestro DNI, en el que se le identifica no como solicitante de protección, sino se le da el derecho ya de asilo, Ujú. ¿vale? O de asilo subsidiario, ¿vale? Que son dos tipos. ¿Qué Ya con diferencia hay? eso incluso, ya con esa tarjeta incluso, igual que nos pasa con nuestro DNI, ¿vale? Puede viajar por la zona Schengen. ¿Qué quiere decir zona Schengen? Que puede viajar por los países pertenecientes a la Unión Europea, Ajá. ¿vale?
Entonces, por ejemplo, si un chico que viene de Mali, ¿vale? Que es de un país de francófono, ¿vale? Ujú. España realmente no es un país donde a ellos les interese mucho quedarse, porque les interesa más ir a Francia. Ya. Pero el problema es que muchos no pasan de aquí de España. Entonces, cuando ellos aprovechan esta posibilidad y la consiguen, pero o sea, siempre y cuando estén dentro de los cánones que se pide, porque una cosa es una persona que es considerada de protección, Ujú. por los condicionantes que te he comentado, ya Sí. sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, política, pertenencia a un grupo social, género, orientación sexual, etcétera. Y otra cosa es el inmigrante económico. Un inmigrante económico, por ejemplo, no tiene la posibilidad de solicitar protección internacional. Ajá. ¿Vale? Eso hay que dejarlo claro. ¿Vale? Porque su origen no es el mismo. ¿Vale? El problema, el motivo de su problema no es el mismo. Nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos fuera a trabajar, como pasa muchos estudiantes que salen de la universidad, van a trabajar, y se quedan trabajando en cualquier país de la Unión Europea o se van a marchar a Estados Unidos, Canadá o algún país latinoamericano o de Asia. Nosotros, en ese caso, por ejemplo, se nos considera inmigrantes económicos porque nos movemos por temas laborales, Vale. ¿vale? Entonces no es lo mismo. Y después el Ministerio de Migración y Seguridad Social es el ministerio que gestiona los recursos a nivel social y económico, por ejemplo. Ellos tienen una plataforma, que la plataforma se llama Siria, ¿vale? Ujú. Es donde se gestiona todo lo que es el trámite y la petición de protección internacional, ¿vale? De asilo. Entonces, en esa plataforma tú vas subiendo toda serie de documentos vitales, desde, por ejemplo, documentación, vas subiendo, por ejemplo, títulos formativos, va subiendo si está trabajando, etcétera, porque de esa manera el ministerio sabe y conoce lo que es el día a día de esa persona, ¿vale? Aparte también, a cada X meses, igual que en otros recursos, se tiene que hacer un informe de vida de esta persona, ¿vale? Ujú. Se tiene que ir haciendo, y eso se sube a Siria, donde se evalúa y entonces, por ejemplo, tú dices, mira, quiero otros 3 meses para esta persona porque está en una acción formativa y esto le puede venir bien y le puede dar posibilidades de autonomía. Pues entonces, se evalúa de manera positiva casi siempre en ese caso por parte del ministerio y se pasa otros 3 meses más. Vamos, de todas formas, una persona puede estar de solicitante de protección internacional entre 18 y 24 meses, ¿vale? Vale. Dentro de un recurso. Ujú. ¿Vale? Y es el ministerio, ese es el ministerio que es el que da definitivamente la protección internacional, Vale. ¿vale? Tras los informes que se han ido mandando durante las peticiones que se han solicitado, ¿vale? Es la que evalúa si ese chico realmente, por su historia de vida y por su adaptación en España, tiene derecho a protección internacional. Es lo que pasa que tristemente muchas veces nos ha pasado que tenemos a chicos que vienen, por ejemplo, de Guinea Conakry, que es un país que ha sufrido temas de guerra, incluso guerra civil, me refiero, y persecución por temas de grupo social, político o de género, y que ha pasado, pues resulta que tú medio has demostrado eso, pero por otra parte, el problema está que tú has hecho que ese chico se adapte a nuestro país, consiga un trabajo y no se le considere como mínimamente protección internacional. Se te ha Entonces, colado un pues duendecillo por ahí, Emilio. sí, se me ha colado los duendecillos. No Se me ha pasa colado nada. la conciliación. Conciliación. Oye, Entonces, pues, sí, dime. cuéntame qué diferencia hay, o si hay alguna, entre protección internacional y asilos. Es decir, el, la persona que pide protección internacional lo que pide es asilo, ¿no? Sí, 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 es lo mismo, es lo Vale, mismo, es lo vale, vale, mismo. vale. Es lo mismo, es lo Y, mismo. y esta gente que Date, pide protección internacional o que pide asilo, si no, si llegan aquí y no tienen cómo vivir o dónde ir, ¿qué se hace con ellos? Porque estoy leyendo por aquí que hay centros de acogida a refugiados, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, yo trabajo en uno, Ujú, ¿vale? Bueno, en un recurso de protección internacional, ¿vale? En el que, en el que se gestionaba para ocho personas, ¿vale? vale. Entonces, pues, antes que nada, el trámite por donde pasa una persona que es solicitante de protección internacional, tiene que pasar primero por una primera acogida, ¿vale? Ujú, Que es la fase de evaluación y derivación. Ahí se valora lo que es el perfil, las necesidades de la persona, ¿vale? Entonces, en esa primera fase es donde entran, pues, por ejemplo, tipo de afinidad, cómo se encuentra en el país, si tiene conocimientos de español, porque cada recurso que se ofrece después en primera fase, ujú, ¿vale? Tiene una serie de componentes de un equipo multidisciplina. Por ejemplo, en mi equipo éramos un educador social, que era yo, una trabajadora social, una maestra, una psicóloga, ¿vale? Y pues teníamos una maestra, como he comentado, que enseñaba el español, teníamos la psicóloga para atención psicosocial y después trabajadora social, que se ocupaba de todo el tema de documentación ujú, principalmente. Y después estaba yo, que yo era el tema de carácter residencial, ujú, ¿vale? Como por ejemplo, hacíamos una serie de actividades de ocio y tiempo libre, de actividades del día a día en la casa, de actividades culturales y demás. Y ujú. después hacía todo lo que relacionó con el acompañamiento, que es lo típico que hacemos en cualquier recurso residencial, cualquier educador social, ¿vale? Vale. Entonces, la primera fase, como te he comentado, es donde se valora el perfil, ¿vale? Ujú, En ese momento, en cuanto también sale una plaza, para entrar en primera fase le pueden mandar a cualquier parte de España, ¿vale? vale. Está a lo mejor en Canarias y le pueden mandar a Coruña, está a lo mejor en Barcelona y le pueden mandar a Jaén, Ujú, ¿vale? En cambio, si el chico viene de protección de menores, sí. en protección de menores lo que se le hace es una derivación, ¿vale? Ujú, Al recurso de primera acogida, ¿vale? Entonces ya lleva ya un informe debajo del brazo del menor. ¿Por qué? Porque resulta que ya ha estado en un recurso donde se ha trabajado con él desde el recurso, como bien sabes, con un educador o educadora social, con un equipo técnico, y entonces se ha valorado que en vez de llevarlo a un piso de mayoría, se debe trasladar a un piso de protección internacional, porque debido a su historia de vida es donde debería estar. ujú. ¿Vale? Y yo, por ejemplo, en el recurso en el que yo estaba en Sevilla, pues, por ejemplo, tuve un chico que venía de un centro de protección, fue derivado a un centro de primera acogida en Algeciras y ya posteriormente pues vino al centro en el que yo me encontraba trabajando. Vale, Y ahí, ¿durante dime. cuánto tiempo puede estar una persona? Porque claro, lo ideal sería que esa persona estuviera en ese centro hasta que pudiera hacer una vida propia por sí sola, ¿no? Pero me imagino que como en todo en estos casos, pues te darán unos plazos, ¿no? Una Sí, sí. duración. Pues mira, los plazos varían según también el perfil, ¿vale? Por ejemplo, estamos viendo ahora mismo con el tema de la guerra de Ucrania, Ujú, los plazos se han acortado muchísimo. Vale, solo hay que verlo. Todo lo que sale en televisión se ha cortado muchísimo. En cambio, antes de que surgiese esta guerra, pues estábamos hablando que una persona que entraba en primera acogida hasta que sale del recurso, ya sea con la protección internacional aprobada o no, pues estamos hablando de 18 a 24 meses. ¿Vale? ujú, Es la duración que puede tener dentro del recurso. ¿Qué tiene de bueno esto? Que durante este tiempo, una persona que entra en protección internacional, pues se le da un hogar, se le da una manutención, se le da una formación, se le enseña de todo tema relacionado de empleo, se orientación le laboral, ¿no? Ujú, exactamente, sobre todo, en mi caso, por ejemplo, yo aparte de ser el educador social de la casa, también era su tutor laboral. ujú, Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que me tuve que formar primero en el ámbito que es orientación laboral, eso por un lado, ujú. sí, porque eso es fundamental.
y después tenía contacto con lo que es los recursos de empleo. En este caso aquí en Andalucía, con Andalucía Orienta, ¿vale? Que es donde gestionábamos todo. El tema de, por ejemplo, práctica GP, formación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después, pues tenían ayuda de manutención y después tenían una pequeña ayuda de bolsillo, ¿vale? De 50 euros al mes, Ujú. ¿vale? Que no es lo que se comentan de que reciben un montón de dinero, no. Tienen 50 euros al mes. Incluso había veces que hacía un mal uso del recurso, por ejemplo, se gastaba mucha luz, se gastaba mucha agua, entonces pues se determinaba que debido a ese mal uso, después de hacer talleres que se hacían, por ejemplo, de cuidado de la vivienda, del día a día y demás, pues el problema era que tenías que hablar con ellos porque se había hecho un uso malo de lo que es esto, entonces se nos permite que, por ejemplo, de ese dinero bolsillo, ellos lo aplican al dinero de la casa 10 euros. ¿Eh? Ujú. No es una sanción, sino es comprometerse a que es un recurso, ¿vale? Donde estamos aportando para que tú estés bien. Entonces, pues de esa manera, pues con ese dinerito que se da de su dinero en el bolsillo, se dan cuenta de que pueden mejorar las cosas usando menos el agua o, por ejemplo, con las luces, porque hay una cosa muy curiosa con el tema de la luz, César, que es que, por ejemplo, ellos vienen con el turno de sueño totalmente cambiado, Ujú. ¿vale? Un ejemplo muy sencillo, ellos cuando viajan, ¿vale? Sobre todo que estoy hablando de todos que vienen de África, ¿vale? Viajan de noche, Ajá. ¿vale? Ujú. Porque de día pues, te puedes encontrar más problemas, entonces viajan de noche, entonces muchos de ellos tienen el turno de sueño totalmente cambiado, Ya. ¿vale? Entonces, ese es un problema con el que nos encontrábamos, que los hábitos de sueño, pues, se acortaban porque, claro, si a las 9 de la mañana tenía clase de español y se había quedado a las 5 de la mañana dormido, pues imagínate el poco tiempo que tenían para dormir. ¿Vale? Y por las tardes estaban, pues, eran pequeños zombies que le costaba mucho llevar el día a día. Y eso para coger esa rutina nueva, costaba muchísimo trabajo. Pero con esos 50 euros, Emilio, tenían que pagarse la comida. O la No, comida aparte, aparte ¿no? se le daba una ayuda, Ajá. ¿vale? De manutención, Vale. ¿vale? Esos 50 euros, digamos, para sus gastos, Sus ¿no? gastos personales, Vale, vale. exactamente. Entonces lo que le proponíamos era que intentase, como por ejemplo, cada semana se le da un dinero de manutención, Ujú. que en parte el dinero, que prácticamente el dinero de manutención está cubierto, ¿vale? Pero se revisaba también la compra, porque hombre, no podía comprar alcohol, no puede comprar refrescos, zumo, pero no podían abusar tampoco, ¿sabes? Porque tenía un dinero limitado para manutención semanal. Ya. Por ejemplo, en el caso mío, tenía dos casas con cuatro chicos Ujú. en cada casa y tenían que convivir y aprender a convivir. Entonces, pues ahí es donde entrabas tú, que tienes que hacer el acompañamiento de, por ejemplo, hacer la lista de la compra. ¿Qué es Vale. lo que necesitan, qué es lo que no necesitan? Y eso se nota mucho, por ejemplo, en el mes de Ramadán, Uf. ¿vale? En el mes de Ramadán, por ejemplo, su dieta cambia literalmente, Ujú. ¿vale? Porque necesitan otro tipo de alimentos que a lo mejor en los 11 meses restantes del año no lo vas a tener, no lo vas a utilizar tanto. Pero claro, en el mes de Ramadán su dieta cambia literalmente, porque ya te das cuenta que comen por la mañana muy temprano y hasta que no se va el sol y rezan, no pueden Ya. cenar, ¿sabes? Ujú. Entonces cambia mucho. Pero vamos, que de todas formas la vida de estos chicos cambia muchísimo, se adaptan. Además, la mayoría de ellos consiguen trabajo, se adaptan al país y claro, es un triunfo encontrarte a estos chicos trabajando y la verdad es que después eso es algo de lo que te lleva a casa, que consigues que una persona pueda hacer vida aquí y pueda comenzar desde cero, llegando un día que no, a lo mejor no tiene apenas ropa, pero porque incluso eso es otra, tenemos también un dinero, también de ayuda a comprar de ropa cada 6 meses, Ujú. ¿vale? Porque date cuenta que muchos de ellos llegaban prácticamente con una mochilita.
Entonces esa era otra ayuda que se llegaba. Y otra cosa que quería hacerte también, ya que estamos hablando tanto de las partidas económicas, que aquí realmente España no pone dinero, Ajá, ¿vale? Todo estos fondos económicos vienen desde la Unión Europea, vale. ¿vale? Cada país tiene, en base a los refugiados que acoge, ¿vale? Tiene una serie de recursos económicos que son aportados desde la Unión Europea. Por lo tanto, este dinero realmente lo que hace el gobierno de España es gestionar las ayudas que recibe desde Bruselas. Ujú. Por eso muchas veces cuando, por ejemplo, han venido las crisis migratorias de Canarias, lo primero que se ha hecho es solicitar más ayudas económicas a Bruselas porque es la que suelta, digamos, un poco el dinero para que esos recursos puedan funcionar y se puedan atender a esas personas. Genial. Oye, una preguntita. Dime, Con respecto a los informes que no sé si tú o la trabajadora social teníais que hacer. Es que estoy lo hacemos viendo en por conjunto. aquí, ¿vale? Estoy en el portal de inmigración y tal, estoy viendo informe de esfuerzo de integración, informe de arraigo, informe sobre vivienda adecuada, informe de escolarización de menores. Esto que son informes, me imagino, Sí, que las entidades beneficiarias de esos fondos, que son las que trabajan directamente con esas personas beneficiarias de la protección internacional, me imagino que estas entidades locales teníais que realizar esos informes, ¿no? esto, Para que fuera positivo su claro. asilo, ¿no? Su solicitud de asilo, ¿no? ¿Me estoy Y equivocando? ya, pero eso ya no es solo por eso, César. Por ejemplo, tenemos que hacer un informe anual, ¿vale? Ajá. Sobre la situación de los recursos, Ujú. ¿vale? Al año, al final, en diciembre, siempre comenzábamos a recopilar datos a mediados de noviembre Ujú. y la primera quincena de diciembre ya teníamos que tener listos casi todos los informes, ¿vale? Ujú. Entonces, por ejemplo, cada miembro del equipo, ya sea profesora de español, la psicóloga o en mi caso la trabajadora social, teníamos que presentar nuestros apartados, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, yo me ceñía básicamente al apartado residencial y compartía espacios también en empleo con la trabajadora social y también con los informes individuales, ¿vale? Ahí compartíamos espacio. Después, cada chico, como he comentado antes, tiene en Siria, que es la plataforma virtual donde se valora cada persona que es solicitante de protección internacional, Ujú. lo que hacíamos es un informe, ¿vale? Una parte lo hacía la trabajadora social, ¿vale? Y otra parte lo hacía yo, que era que yo trabajaba en el contexto residencial. Entonces, en ese apartado, pues trabajaba redes de contacto, habilidades sociales, Ujú. qué estaba haciendo a nivel educativo, ¿vale? Porque una de las cosas que hacíamos es que a estos chicos, cuando ya tenían un nivel de español, lo incluíamos en educación de adultos para que tuviesen la ESA, ¿vale? Porque con la tarjeta roja, igual que te dan derecho a trabajar, también te da derecho a tener también la formación. Entonces podían comenzar a estudiar educación secundaria. Entonces son varios los que he tenido que han terminado estudiando educación secundaria en adultos. La verdad es que eso ayuda muchísimo después a la hora de buscar trabajo. Y después, por otra parte, en materia de sanidad también, porque otra de las cosas que hacíamos, que lo primero que hacíamos cuando llega un chico al recurso, era solicitarle la tarjeta sanitaria. En el caso que viniese de otra región de Andalucía se actualizaba, pero si venía de otra comunidad autónoma teníamos que actualizar, hacer el traslado de datos aquí a Andalucía y después, por otra parte, lo que hacíamos también es que le hacíamos un reconocimiento médico íntegro, entre ellos también con la prueba de Mantú, Ujú. ¿vale? Para que estuviese todo perfecto, ya que el Ministerio de Migraciones te lo pide como algo imprescindible. Eso tiene que entrar sí o sí en el informe, ¿vale? Y todas las partes, aspectos sanitarios debería entrar, ¿vale? Ujú. Ya después a nivel comunitario también entra, hacemos actividades de carácter muy comunitario, por ejemplo, hacemos voluntariado, cuando por ejemplo el Banco de Alimentos solicitaba voluntarios, nosotros apuntábamos chicos para que estuviesen en los supermercados recogiendo la comida. También han participado en actividades, por ejemplo, en la entidad en la que yo estaba, se estuvo entrenando comida y ellos participaban en la entrega de comida.
Todo ese tipo de cosas se introduce también dentro del apartado comunitario y eso ayuda muchísimo. Vale, Eso ayuda muchísimo como parte de integración de estos chicos en España. vale. ¿Qué diferencia hay entre cuando llega un menor no acompañado o cuando llega un adulto? Eh, Mira, Todos solicitantes de asilo, de protección internacional. el menor pues entra directamente en el sistema de protección, Vale. ¿vale? El sistema de protección de menores. Es un Ujú, menor más, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo único que pasa que la tramitación de su documentación va por otros derroteros distintos. ujú, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el equipo técnico de un centro de protección de menores es el que se ocupa directamente, ¿vale? De todo lo que es el recurso, la documentación en ese sentido y hace esa gestión. Lo que pasa es que no puede entrar dentro del sistema de protección, ¿vale? Ya que está dentro del sistema de protección de menores. ujú, Ya que una de las cosas que tenemos en España es que somos un país garantista en materia de protección de menores. Entonces, un menor que llega a España solo, sin ningún adulto, entra directamente en el sistema de protección de menores, como algo garantista, ¿vale? ujú. Eso es como cualquier otro menor que esté desamparado, ¿de acuerdo? Mientras que, por ejemplo, ya hablando en adultos, pues pasa lo siguiente. Es como cuando una persona, vamos a suponer que este chico que hemos hablado viene de África, llega a Canarias, entra en el sistema de protección canario, pero ahora resulta que cumple la mayoría de edad y habla con el equipo técnico, le explica su historia de vida. Vamos a suponer que pertenece a un país de África subsahariana donde ahí salió por persecución política. Vamos a poner porque su familia pertenecía a una rama del Islam ¿vale? Y entonces pues ahí se hace el equipo técnico hace la derivación a protección internacional, ¿vale? Es donde se evalúa su caso, que es lo de primera acogida, y al tener ya un trabajo ya realizado con este chico en protección de menores, pasa más rápido a primera fase, ¿vale? Que una persona que ya viene de adulto, Ujú. ¿de acuerdo? Aparte también se le hace la prueba biométrica, biomecánica de la muñeca para confirmar que tiene 18 años. Porque resulta que una de las cosas que también te comento, César, que pasa a menudo, que claro, al entrar en protección internacional, al ser un sistema tan garantista, las mafias estas mafias tan horrorosas que trafican con personas, Ujú. recomiendan a las personas que cruzan en las pateras el Océano Atlántico en el mar Mediterráneo que soliciten protección internacional, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchos se llevan chasco porque a lo mejor, porque otra cosa es también que el recurso puede acoger a personas de 18 a 26 años o mujeres con un determinado perfil. Entonces, claro, no, intentan llenarle a estas personas, estas mafias de historias la cabeza, vienen a España, solicitan la protección internacional, entran a lo mejor en el sistema, pero cuando hay que resolver su protección internacional se quedan sin protección porque no son personas de perfil de solicitante, Ujú. Vale. ¿vale? Entonces se quedan fuera. Y eso es un problema que también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero claro, que también hay que tener en cuenta que hay muchísimas personas con una historia brutal detrás, ¿vale? Con una Ujú. historia de vida brutal que han tenido que salir de sus casas, que no van a volver jamás, ¿vale? Como por ejemplo historias que te cuentan de Centroáfrica, cuando pasó las matanzas de Ruanda, del Congo, ¿vale? O por ejemplo las persecuciones que está viendo o que hubo en otros países centroafricanos, Sí. que hace poco había una guerra en Mali, Ujú. ¿vale? Todo ese tipo de cosas no se reconoce igual, Ya. ¿vale? No se ha reconocido igual y eso es un problema que deberíamos cambiar a la hora de Claro. recibir a una persona que viene huyendo de una guerra. Oye, Cosa que ha cambiado ahora radicalmente con la guerra de Ucrania. sí, Pero que realmente. tenemos que tener en cuenta que una persona que viene también huyendo de una guerra, aunque sea en África o en Siria también, vamos a poner a Siria también, que
tienen ya casi 10 años de guerra, pues todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlo en cuenta, Ujú. ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre asilo y refugio? Asilo y refugio, pues mira, todo depende un poco de la historia de vida del individuo, ¿vale? Ajá. Vale, una cosa es, por ejemplo, como he comentado al principio, todo relacionado con el tema de política, ¿vale? El tema relacionado con lo que es opiniones políticas, grupo social, religión o raza, y Ujú. después está el asilo, que es más orientado al tema de género y orientación sexual, Ajá. ¿vale? Por ejemplo, hay una diferencia que, por ejemplo, veo un chico marroquí que venía de Marruecos por lo que es su orientación sexual. Entonces Ujú. se le dio el asilo, Vale. ¿vale? Se le reconoció como asilo. En cambio, refugiado ya es otro motivo tipo como una guerra, Vale, pero que en el ¿vale? fondo, en realidad, las personas pasan a El ser mismo, el mismo. beneficiarios de Lo único protección que cambia, internacional, ¿no? sí, sí, mira, lo único que cambia, por ejemplo, si entras en la página del Ministerio del Interior, ahí podrás ver los trámites de renovación, por ejemplo, son distintos en materia tanto de asilo como de refugiados, Ujú. ¿vale? Y solo hay que ver que, por ejemplo, estas personas que han venido ahora de Ucrania, por ejemplo, van a recibir un tratamiento totalmente diferente, ¿vale? Ujú. Es un poco para que se pueda ver ahí, no es lo mismo, Ya. ¿vale? ¿Y qué es un apátrida, Emilio? Apátrida. Pues, apátrida, con ellos no he trabajado, ¿vale? Ujú. Con los apátridas no he trabajado, pero una persona apátrida también está dentro del espectro de lo que es un solicitante de protección internacional, Sí. ¿vale? Lo único que pasa es que el recurso ahí funciona de otra manera, ¿vale? Funciona, y además, precisamente, vuelvo a hacerte hincapié, César, todo depende de la gestión que se hace en primera acogida y ya de la diversificación que se hace entre los recursos de protección internacional que hay en España. Ujú. Pero según tengo entendido, a ver, la palabra apátrida todo el mundo la conocemos, ¿no? Pero ¿en qué influye a la hora de solicitar protección internacional? Era mi duda, pero me imagino, por lo que me cuentas y tal, y por lo que sobreentiendo, por lo que conozco el tema, que en realidad la única diferencia es que si te declaras apátrida y verdaderamente eres apátrida porque no tengas documentación, lo que Sí, sea, y porque el ministerio verdaderamente te dé el estatuto de apátrida, el reconocimiento del estatuto de apátrida, simplemente es que no te van a poder devolver a ningún sitio. si, si no, por lo que fuera, ¿vale? pero aparte de eso, vuelvo a hacerte hincapié en una cosa. Mira, todas las personas que entran dentro del sistema de protección, Ujú. ¿vale? Tienen que pasar por el proceso de como cualquier otro chico o mujer, ¿vale? Entonces, por lo mismo, se hace una serie de informes, ¿vale? En base a su historia de vida y su implicación dentro del sistema, ¿vale? Ujú. Ahora, es la única manera realmente, César, en la que una persona puede solicitar realmente protección internacional. Si tú entras dentro del recurso, ¿vale? Volvemos a hacer lo mismo, pues también puedes ser expulsado porque a lo mejor el Ministerio de Migración ha determinado que según por tu historia de vida, a lo mejor no puedes estar en el recurso, ya sea porque no se ha podido identificar bien tu historia de vida. Ujú. Una de las cosas, por ejemplo, que se pedía mucho a los chicos, que toda la información que pudiesen tener de su historia de vida en el país de origen, Ujú. ¿vale? Todo lo que pudiera darse información de cualquiera, ¿vale? Se transmitiese ese informe. Entonces el ministerio muchas veces, pues, en ese sentido, denegaba la protección internacional o el asilo por eso, ¿vale? Generaban porque esa historia de vida no la han podido del todo justificar, ¿vale? Entonces, pues, esa historia de vida no cuajaba y entonces, pues, se denegaba la protección, ¿vale? Vale. Y entonces, pues, claro, ese es un problema.
Pero después también decirte que realmente una persona que sale de su país, cuando solicita protección internacional, vale, a España, digamos es como si se quedase sin su país, Ya. ¿sabes? Porque date cuenta que voy a hacerte la siguiente reflexión. Cuando una persona sale de ese país por cuestión de guerra, orientación, etcétera, lo que estamos hablando, pues a la hora de querer volver no puede volver, que es Ajá. solicitante de protección internacional en un país tercero y no puede volver. Importante eso. No, y es muy triste que solo ellos mismos se pueden comunicar, si en el caso que se da esa opción. Es muy triste que chicos de 19 20 años que se le va a dar la protección internacional únicamente ya van a poder hablar con su familia a través de un teléfono. Y gracias porque existen hoy las nuevas tecnologías como las cuales estamos hablando tú y yo ahora mismo. Pero, y además en muchas zonas es muy complicado llegar al teléfono, entonces es muy complicado. O Es sea una de eso, que si esa persona, por ejemplo, imagínate que es menor de edad, ¿vale? Cumple la mayoría de edad, sigue siendo beneficiario del sistema de sí, protección internacional de aquí, pero llega a su, yo qué sé, 25 años, quiere volver a su país. no ¿No puede, puede? ¿No lo no reconocen puede. como de ese país? No, no, no. O sea que para entrar en ese país debería, pues, cumplir los requisitos que sea para poder, ¿no? Pedir el Es, visado, pedir cualquier, sí, ¿no? exacto. Ok, ok. Exacto, pero en principio no puede porque cuando tú pides protección internacional, estás, digamos que estás demandando a España Ujú. te proteja de tu país, Vale, vale. ¿vale? Entonces, claro, ahí entramos ya en un pensamiento y además muchos de estos chicos, pues, no vuelven por miedo, por la historia que tienen de atrás, Ya. ¿vale? Aparte de que dejaron la familia atrás. Hay historias de miedo que te cuentan, por ejemplo, temas de cambio de sueño, problemas a la hora de establecer relaciones personales con otra persona. Ujú. Eso complica mucho. Por ejemplo, algunas de las historias de vida que te cuentan es que durante el camino a España, pues, o a Europa, digamos, porque a lo mejor algunos llegan a cruzar la península y pasan a Francia, porque su intención es pasar a Francia o a Alemania, pues te cuentan historias brutales de cosas que le pasan por el camino. Hacer kilómetros descalzos porque se han quedado sin calzado, que lo esclavizan, de que se queda varado en medio del Mediterráneo y gracias al Open es rescatado. Que tengo un caso del Open Arms, lo tuve Ujú. y es impresionante esa historia. Y después, por ejemplo, cruzar el estrecho que dices tú, son 14 kilómetros, sí, pero antes te puedes llevar un año esperando en los montes que hay detrás de la frontera de Ceuta, esperando a saltar la valla, Ujú. un año, y después cuando lo consigues, te vas en una lancha de juguete a cruzar 14 kilómetros y no sé si llegarás. Oye, aquí tengo, bueno, tenemos, nuestros espectadores están viendo Sí, la página del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, ¿vale? El manual, me imagino, que será un manual de buenas prácticas en la atención a menores sí, inmigrantes en Andalucía, ¿vale? sí, Que tú lo recomiendas, ¿no? Me lo has pasado para sí, que sí, lo sí, sí. recomiende. Pero bueno, además de esto, eh, ¿nos recomiendas algún otro informe, alguna peli, algún documental, algún libro con respecto a este tema que sea muy ilustrativo, que nos ayude a conocerlo un poquito más? ¿Se te ocurre algo? Eh, por ejemplo, hace unos días en el programa de Évole, Sí. no sé si lo visteis, pues este tema surgió. Este tema surgió. Y ahí te das cuenta un poco de todo lo que estamos hablando, de esa historia de vida, ¿vale? Ujú. Realmente nosotros, los edusos, los educadores sociales, a la hora de trabajar con una persona que viene desde fuera, cuando empiezas a trabajar con este grupo de personas, pues tienes que buscar muchísimos recursos, ¿vale? Ya, ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver mucho con el programa del otro día es una de las cosas que no te enseñan en la facultad, ¿vale? ya.
Y además, yo lo estoy notando mucho más ahora desde que empecé a trabajar con este grupo de población. Ya, No sé si será también por la época en la que yo estudié la carrera y tal, pero porque, claro, ahora como hay digamos, una mayor movilidad de este tipo de grupo de personas, se requiere este tipo de recursos, ¿vale? Solo hay que ver Canarias cómo está. ya. Pues estos recursos, la verdad es que, por ejemplo, el que os he pasado de buenas prácticas de atención a menores inmigrantes, ayuda muchísimo, porque algunos de estos menores vienen sin saber hablar español, ¿vale? Entonces, pues una de las herramientas que yo utilizaba para poder comunicarme con algunos de los chicos también que no tenían conocimiento Ujú. era el traductor de Google, ¿vale? Anda. El traductor de Google. Google tiene un traductor buenísimo en ese sentido que ayuda muchísimo a la hora de trabajar con estos chicos, esta solicitante de protección internacional. Aparte también tenía una pizarra en el salón donde yo por las tardes daba un poquito de clases de apoyo, ¿vale? Entonces, pues, una de las cosas que aprendí a escribir en árabe, ¿vale? Aprendí a escribir en árabe, recuperé lecciones del francés, y claro, Candela dice que no es traductor, sea un poquito de inglés, pero es que estos chicos la mayoría eran francófonos y de lengua árabe. Incluso el día que me dio por utilizar este recurso, Ujú. ¿sabe una cosa? Los chicos se sorprendieron, incluso se acercaron más, ¿vale? Porque le vieron un punto de cercanía, ¿vale? Vieron un punto de cercanía, la verdad es que fue muy interesante. Después otra cosa que también recomiendo, por ejemplo, una entrevista que hubo hace un par de años a Abdelatif. Abdelatif es un compañero que yo tuve en Dos Boscos, Ujú. ¿vale? Que ese chico fue un menor no acompañado, llegó como menor acompañado aquí a España. Bueno, fue entrevistado ahí en el intermedio, el programa de Wyoming. Ajá. Y el chico, pues, fíjate, César, acabó como educador social. Sí, sí, conozco la Eh, historia. eh, Él también lo eh, entrevistaron en Salvados, en lo de Évole, también creo le hicieron un pues, reportaje. vamos, fue compañero de Adelatif y trabajar con él es una pasada, ¿vale? Entonces él, por ejemplo, una de las cosas que hacía muy bien, que nos ayudó mucho a los demás educadores de los proyectos de residenciales, Ujú, era que dio una serie de charlas para temas del Ramadán, ujú. ¿vale? El Ramadán ahora ha comenzado, estamos en el mes de Ramadán, entonces pues nos enseñó cómo teníamos que trabajar con los chicos a través del Ramadán, Ya. ¿vale? Que es un mes de reflexión, de oración, de recogimiento para ellos y todo pasa por un mes un poco complicado porque el comienzo del Ramadán es algo que les cuesta mucho trabajo, pero cuando cogen el ritmo les va genial, ¿vale? Y entonces pues eso ayuda muchísimo, Oye, ¿vale? Y todo está... Sí. para todos estos compañeros que nos están viendo, que nos van a ver, educadores y educadoras sociales, em, recomendación. La mayor parte de la población que entra en este sistema de protección internacional son francófonos o de habla árabe. ¿Qué formación podemos tomar para especializarnos un poco más en este ámbito? Mira, pues de momento depende por ejemplo, del grupo de personas que más entre, ¿vale? Por ejemplo, la mayoría son de tipo árabe, Vale, ¿vale? Tipo árabe y de índole francófona, vale, ¿vale? Después, por ejemplo, tenemos ese estilo, tenemos a todo el arco de subsahariana de África, ujú, ¿vale? La mayoría es francófona. ujú, Y después también otra cosa que tienen en esa zona que hay después distintos idiomas, ¿vale? sí, Y entre ellos también utilizan algunos hasta el árabe, ¿vale? vale, Porque también son de personas de origen musulmán. vale, Después con Siria, evidentemente de origen musulmán y habla árabe, igual que los que son de Marruecos y Argelia,
¿vale? De la zona del Magreb, ¿vale? Pero hay que destacar, por ejemplo, en Marruecos, muchos vienen hablando ya español. La zona del norte de África, del Ya. norte de Marruecos, que era la antigua zona del protectorado español, Ujú, ¿vale? Y después, por otra parte, en Siria una cosa muy buena que tenían es que sabían, algunos incluso hablan varios idiomas, ujú. ¿vale? Porque, claro, eso le ayudaba mucho en el sentido de que a los países en los que se podían desplazar, ¿vale? Ya. Entonces, pues eso ayuda muchísimo. Y después, ya de habla hispana, pues teníamos lo que menos, ¿vale? Vale. Pero claro, el problema es que también que estás en un recurso residencial, César, y un día recibes a un chico de origen árabe, Ujú. ¿vale? Del Magreb, pero al día siguiente pues recibía a un chico del Congo. O a los 3 meses recibes a un chico que viene de Ghana. O a los 3 meses siguientes recibes a un chico que viene de Siria, Pero me estás ¿vale? hablando mucho de África. ¿De Europa del Este, por ejemplo, mucha menos población o qué? Cuando yo estuve trabajando era básicamente África y Siria. Vale. Cuando yo estuve trabajando en protección internacional. Ahora debido a los Sí, a la movimientos guerra. migratorios que está originando la guerra de Ucrania, vale, pues evidentemente eso. De todas formas, pero esto no debe sonar, ¿vale? Sí, sobre todo tú y yo que a lo mejor que hemos vivido esa época, la guerra de los Balcanes, Ujú. ¿vale? También provocó una serie de movimientos migratorios a nivel europeo bestiales, ¿vale? Ya. De esa índole, ¿vale? Porque date cuenta que allí hubo la masacre que hubo en Yugoslavia y entonces pues provocó también ese movimiento migratorio. Vale. Pues no sé, Emilio, un poquito más háblanos sobre, aunque ya lo has ido tocando a lo largo de todas las charlas, pero háblanos un poquito del trabajo en concreto del educador o educadora social dentro del sistema de protección internacional, porque me imagino que en realidad tú trabajabas para una fundación o para una ONG o Sí, para una asociación, ¿no? Que en tu caso creo que has comentado que era Don Bosco. sí, yo estaba en Don Bosco. Cuéntanos un poquito más otras fundaciones, otras organizaciones que se dediquen a este tema y más o menos, pues cuál es el trabajo de un educador, una educadora social futura que se esté formando ahora mismo y le interese el tema, quiera trabajar aquí, pues cómo, qué va a hacer, cómo va a trabajar, cómo, en fin, qué compañeros va a Vale. tener, a dónde poder dirigirse para poder encontrar un trabajo de este tipo. Vale, mira, en las entidades, pues, por ejemplo, tenemos SEAR, tenemos Cruz Roja, tenemos también CEPAIN, Ujú. que son las principales, ASEN también, Don Bosco, ¿de Vale, acuerdo? Digamos que la mayoría de ellas, el perfil del educador social no se le reconoce como tal, ajá, ¿vale? amigos. En Pues esta como hay materia, muchas. sí. Por ejemplo, en Cruz Roja, por ejemplo, somos monitores. ¿Vale? Vale. En Aurora somos monitores y ahora en SEAR sobre todo están entrando integradores sociales, ¿vale? Ujú, Son los que tienen la formación profesional de integración social, son los que se están contratando. Lo que pasa es que los recursos de estas entidades son grandes recursos a nivel residencial, son como macro recursos que gestionan sobre todo la primera acogida, ¿vale? ujú, Ya después, cuando estás en un recurso como en el que yo desarrollo mis funciones como educador, ujú, ¿vale? Lo que hace es principalmente es acompañar en toda la fase de vida del solicitante de protección internacional, elaboras un plan de intervención personalizado, ¿vale? Que eso lo haces al principio con el chico, ujú, donde le plantea cómo va el recurso, dónde va a vivir, lo que vamos a hacer, cómo va a ser su día a día. ujú. Gestiona actividades formativas, sobre todo de tipo de búsqueda de empleo y a nivel cultural, para, para que sea su integración total. Después habilidades cotidianas, comunicativas, sociales, emancipación y de ocio y tiempo libre. ¿Vale? La de ocio y tiempo libre, pues teníamos un espacio en el que o desarrollamos actividades de tipo, hacíamos una visita aquí en Sevilla, o nos desplazábamos a Cádiz, o hacíamos algo en Huelva, o hacíamos en Córdoba también, y después luego elaborar los informes, ¿vale? Elaboración de informes. Vale. Y después, por otra parte,
para esto, para este puesto, como recurso necesario, ¿vale? Pues en especial los conocimientos idiomáticos. Yo, por ejemplo, o sea, me podría defender en inglés. El problema es que cuando ellos no saben inglés, Ya. ¿vale? Entonces, pues, de ahí la herramienta de Google. Después, conocimientos culturales e históricos, ¿vale? Porque si vas a desarrollar actividades de conocimiento, por ejemplo, de Sevilla, para que vean y entiendan el entorno en el que se encuentra, tienes que saber que una cosa, por ejemplo, que a ellos les llama mucho la atención, que Sevilla durante 8 siglos fue musulmana. Ujú. Y eso a ellos les interesa mucho porque, porque dicen, uy, aquí hay un nexo de unión entre la Giralda, lo que es la historia de la Giralda, y mi vida como musulmán, Ujú. ¿vale? Porque eso quiere decir que hace unos siglos había un mundallín llamando a la oración encima de la Giralda, Ujú. ¿vale? Entonces, pues esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Después, aprendizaje continuo y de información. Vale. ¿Qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, como ya te he comentado antes, me forma en orientación laboral Ujú. y me he seguido formando en materia de normativa y sobre todo en habilidades sociales. Date cuenta, por ejemplo, que no es lo mismo un chico del Magreb que un chico de la África subsahariana. Ujú. En cuanto a Igual que tampoco es un... comportamiento y, ¿no? Hábitos de vida, Exactamente. vale, vale. Incluso, por ejemplo, la dieta. Hay Ajá. chicos de la África subsahariana que comen mucho picante, ¿vale? Ujú. Y entonces eso te lo da el trabajar con ellos. Por ejemplo, tienes que negociar con ellos esa habilidad de negociación en el que tienen que comer menos picante porque a lo mejor le toca a ese chico de África subsahariana esa semana cocinar en el hogar y para que el chico marroquí o argelino no se cocine su propia comida, ¿vale? Le invitas a que cocine con menos picante. Ya después pues, se le explica que existen otros gustos culinarios, tipo como el tabasco y tal, que se le puede echar a la comida para que pique después, ¿sabes? Pero Ujú. claro que ese problema te lo puedes encontrar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay que un poquito de geopolítica en ese sentido, sobre todo alimentaria, porque los problemas que surgen con la comida, con los gustos culinarios de las zonas del Magreb a la África subsahariana, son dos mundos distintos. Son dos Ujú. mundos distintos y dos elementos culturales totalmente distintos y entonces eso se nota muchísimo. Y otra cosa que también que buscan muchas de estas entidades, sobre todo cuando trabajan con chicos, es que quieren que sean hombres los educadores, ¿vale? Ah, Por el tema hombre. de relacionar, a la hora de relacionarse con mujeres. Ya. Y a pesar de eso, en mi recurso yo era el único hombre. El resto eran todos compañeras, pero el problema es que algunos de los chicos, como a la hora sobre todo en épocas como el Ramadán, su comportamiento con las compañeras era distinto, Ujú. ¿vale? Y eso se nota también. Eso se nota muchísimo también. Y oye, todas estas organizaciones en realidad son organizaciones que se presentan, me imagino, a subvenciones, Sí, pero ¿hay alguna organización totalmente pública en España que trabaje este tema? no. Vale. El ministerio es la que gestiona los fondos, Ujú. ¿vale? Y tú te presentas con tu entidad, por ejemplo, hay otras entidades salesianas, como es FISAT, Ujú. que también se presenta junto a Don Bosco en todo lo que es la subvención, O sea que ¿vale? CEAR o ACNUR, que son como organizaciones, por ejemplo, ACNUR es de las Naciones Unidas, ¿no? ACNUR Sí, me imagino que no pero tendrá recursos directos, ¿no? no. Vamos, por lo que tengo entendido, todos son entidades del tercer sector. Vale. Todos son gestionadas directamente por el tercer sector. Pero después, incluso lo único que te pedía así público así son los SETI, ¿vale? ¿Eso qué es? Esos son los centros, digamos, como llaman, vamos a llamarlos pseudo internamiento para inmigrantes Ujú. cuando llegan.
¿vale? Y que son tan criticados porque lo tienen afinado, incluso tienen a menores mezclados con adultos, ¿vale? Y muchas veces, claro, por ahí donde, en el caso de Ceuta y Melilla, pasan mucho por allí para poder, después, si se puede, a mitad parte de ahí su documentación, Ujú. ¿vale? Pero tienen muy mala fama. Sí, ¿no? Sí, Bueno, es muy mala fama, lo sé, tío. pues nada, Emilio, yo creo que hemos hecho un recorrido por el tema bastante interesante. Así Mira, Candela está que, comentando una cosa que sí, le doy toda la razón, pero eso yo creo que es en todos los ámbitos del tercer sector, que claro. dice que si se gestiona esto de forma pública se limitaría mucho el intrusismo laboral, evidentemente. Y aparte, pues tendríamos nuestro entorno de educación social más acotado, precisamente. Y lo tendríamos mal legislado, Ya. precisa. Sí, pero bueno, esto es como todo. En la lucha contra los trabajadores sociales, pues vamos perdiendo, porque bueno, porque somos menos colegiados, porque estamos menos organizados, en fin. Pero bueno, En eso fin, es un tema de debate para otro día. otro día. Pues nada, Emilio, gracias por darnos este vistazo al tema bueno, en fin, de la protección internacional. Te veremos por aquí próximamente porque vas a Sí, ser sí. ya, en fin, nos presentamos aquel primer día de presentación del proyecto, pero bueno, por si la gente no lo vio o tal. Ahí Emilio estamos. va a ser uno de los colaboradores continuos de Uso TV, así que estará por aquí con nosotros para este y otros temas. Comentarle a todos nuestros espectadores que nos vean hoy o en futuros días que los programas de Duso TV se cuelgan también en YouTube y en iVoox por si queréis escucharlos mientras vais en el coche, en la bici, caminando para casa, etcétera. Eh, un like en YouTube, en iVoox o en Twitch nos ayuda mucho. Por Ahora supuesto. no, pero en el futuro ayudará seguro. Que estamos, repetir una vez más, que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración de quien quiera, de tanto participar en el programa como proponernos temas, etcétera, etcétera. Que nos busquen en nuestras redes sociales, que un seguimiento en nuestras redes sociales también ayuda, que por ahí lo anunciamos todo. Tenemos un podcast de un educador social errante en iVoox que hace un miembro del Educablog. Eh, y nada, nos vemos en las redes, nos vemos el próximo día, Emilio. Muchas gracias por transmitirnos tus conocimientos. Perfecto. Y hasta aquí todo, Edusers. Nos vemos el lunes que viene. La temática no la recuerdo ahora mismo, pero creo que iba sobre emprendimiento. La del lunes que viene es sobre cómo emprender en la educación social. Y vamos a tener Tema fascinante. a Tema muy fascinante. tres personas, dos educadoras y un educador social que han emprendido en España y con éxito. Así que un tema bastante interesante. Pues nada, Emilio, muchas gracias, buenas noches, lo Muchas dicho, gracias. y nos vemos la próxima. Adiós. Ah, hasta luego.